la tributaria y la incongruencia. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCN. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó ante el Congreso la reforma tributaria más expropiadora de la historia, con la cual buscan recaudar en un país completamente quebrado y sin inversiones 26.3 billones de pesos adicionales, llevando el presupuesto a una cifra récord de 557 billones de pesos, lo que equivaldría a un 28.9% del PIB. La esperanza que tienen la mayoría de los colombianos es que esa reforma tributaria le sea negada al presidente, y las razones no son precisamente un sentimiento patriótico de los congresistas para proteger el dinero de los ciudadanos. La razón es simplemente un cálculo electoral debido a que la administración de la Colombia Humana está en caída libre. Su popularidad está por el piso y los senadores y representantes que desean conservar sus curules buscan alejarse lo más posible del presidente y sus políticas. Lo que sí debe preocupar es la inacción y la indiferencia de los colombianos ante esa noticia que le afectará la calidad de vida y lo condena al servilismo. Un presidente que en cadena nacional hace unos anuncios como que a la gasolina le colocan impuestos porque los pobres no la utilizan, es como si también hubiera dicho que le colocan impuestos a la comida porque los pobres comen poco y así pagarían casi nada. Hace unos pocos años el discurso era completamente diferente al de hoy, cuando el ministro de Hacienda de ese entonces, Alberto Carrasquilla, presentó una reforma tributaria no tan obscena como la actual, en donde el incremento a la gasolina era de 200 pesos por galón. La primera línea, financiada por Gustavo Bolívar, que le compraba elementos de protección y aclamada por Gustavo Petro porque eran jóvenes que presentaban su desagrado con las políticas del presidente Duque, incendiaron el país destruyendo estaciones de Transmilenio, cerrando vías e incluso murieron personas por no permitir el paso a las ambulancias. Ahora no hay nadie en las calles quejándose por un incremento que se estima más de 1.000 pesos por galón. El desespero es total en la búsqueda de recursos por parte de la Colombia Humana y aplican lo más rancio de las teorías neokeynesianas. Esquilmar a los contribuyentes no genera inversión, quitarle dinero del bolsillo a los ciudadanos no genera consumo, y subirle los costos a los productos básicos atenta contra la calidad de vida. Y para colmo, los ciudadanos no ven que ese esfuerzo sea recíproco porque ese aumento desmedido en los impuestos no va de la mano con un recorte del aparato estatal, que solo crece y crece en la administración progresista. Según reportajes del diario El Tiempo y La Silla Vacía, pareciera que la modalidad de compra de voluntades por parte de la administración de Gustavo Petro es mediante las órdenes de prestación de servicios. Cuando se compara los años 2018 al 2021, gobierno Duque, con los años 2022 al 2025, administración Petro, las OPS crecieron en un 44%, llegando a la cifra récord de 723.000. Y lo peor de todo ha sido el incremento desmedido en el monto de los contratos, porque si las OPS crecieron en un 44%, se espera que el crecimiento del valor ronde por esos lados. Pero no, el incremento en ese rubro ha subido un 87%, escuche bien, 87%, lo que entre enero y junio del 2025 le ha costado al contribuyente 15 billones de pesos. Y para el año 2026, que es electoral, ese valor subirá bastante, porque pareciera que la Colombia Humana busca solventar los gastos de su campaña con los recursos públicos. Con un déficit proyectado para el año 2025 por el marco fiscal de mediano plazo del 7.1% del PIB, que puede ser superior porque la caída en el recaudo es muy fuerte por la falta de inversión y empleo formal. El gobierno de Petro quiere sacar recursos por todos lados y su desespero es total cuando toca un producto altamente popular y que las bases del país consumen al por mayor, impuesto a la cerveza. Siempre las medidas se esconden bajo el manto de una acción en beneficio de las personas. A manera de ejemplo, los impuestos saludables para que los ciudadanos consuman menos productos ultraprocesados o con altos niveles de azúcar. Atentaron contra los más pobres y contra los niños, porque ya ni siquiera se puede tener una media mañana en labores de construcción con gaseosa y salchichón para recobrar energía.
O tampoco se le puede enviar a un niño dentro de la lonchera una chocolatina para que recobre energía, porque la Jet pequeñita durante la administración de Gustavo Petro pasó de costar 1.200 pesos a 2.700. Pero recuerden, esos impuestos los colocan para cuidar tu salud. Y la cerveza, según el índice de precios al consumidor, analizado por el DANE, equivale al 1% de los gastos de los hogares colombianos, lo que la coloca por encima de productos como las frutas, los refrescos, los jugos, los chocolates, el café, las verduras, los equipos tecnológicos, los libros y muchos otros más. Así que en un país como Colombia, el consumo de cerveza es primordial para muchas familias. Según Valor Analytic, la reforma tributaria afectaría el valor de la cerveza de la siguiente manera. La situación actual es impuesto específico de 456 pesos por grado de alcohol por unidad de litro, 25% de impuesto ad valorem sobre precio de venta antes de impuestos y un IVA del 5%. La reforma sube el impuesto específico a 1.000 pesos por grado de alcohol por unidad de litro, 30% de impuesto ad valorem y un IVA del 19%, lo que incrementaría el precio de la cerveza en el más o menos un 60% del valor actual. Y se dice que el incremento es en al menos un 60% del valor actual, porque el transporte de la cerveza se hace en camiones, a los cuales les subirá el combustible. Los insumos para elaborar la cerveza también se les colocó IVA. Las utilidades de los propietarios de las cervecerías se gravaron fuertemente y el impuesto al patrimonio de las empresas subió bastante. Así que si un industrial para elaborar una cerveza y obtener un beneficio esperado adecuado la podía vender en 2.000 pesos, con la reforma tributaria esos 2.000 pesos serían insuficientes para cubrir los costos y tendría que venderla en un valor mucho más elevado. Y a ese sobreprecio es que se le aplicarían esos impuestos a la cerveza. Como siempre, en las medidas que aplican los mandatarios, al incrementar los impuestos, el mayor esfuerzo recae sobre los estratos medios y bajos. Si a un millonario le sube la cerveza en 1.500 pesos, la paga sin pensar en el sobrecosto que tiene. Al fin y al cabo, tiene los recursos de sobra para pagar ese incremento. Sin embargo, la mayoría de la población que toma cerveza sí le afecta bastante su economía, un incremento del 60% en solo ese producto y quedaría pesando en la canasta básica familiar lo mismo que la leche, los quesos, el pan, las legumbres y los huevos. Claramente una medida que va en contra de los más pobres. ¿Qué va a pasar si esta reforma es aprobada? Es hora de que los colombianos salgamos a las calles arengando en contra de la reforma tributaria presentada por el gobierno. Los industriales deben pronunciarse más y explicar a sus empleados cómo les van a expropiar sus empresas mediante el impuesto al patrimonio y acabarán con el poder adquisitivo de sus clientes. La posición de la academia y de los medios de comunicación debe ser ampliar al detalle la explicación sobre lo desastroso que es el aumento de impuestos en un país que está golpeado por un mal gobierno. El senador Gustavo Petro incendió al país por una reforma tributaria que aumentaba los impuestos en 15 billones de pesos. El candidato Petro posteaba en su red social advirtiéndole al presidente Iván Duque que si no quería incendiar el país, retirara la reforma tributaria de Carrasquilla. El presidente Petro incendiará el país si el Congreso de la República no le aprueba su reforma tributaria de 26.3 billones de pesos y saldrá a los cuatro vientos a decir que la derecha no lo deja gobernar. Ese orate incongruente es el presidente que eligieron los colombianos en el año 2022. Esperemos un poco más de cordura a la hora de ir a las urnas en las elecciones del año 2026. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan de la reforma tributaria presentada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Lo leeremos en los comentarios. Si te gusta el video, darle like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Por favor, comparte. Hasta pronto.